Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces el instructor va a poder ya compartir la pantalla y daremos inicio a esta presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Listo, buenos días. En el día de hoy vamos a ver, como lo decía Santiago, eh, el uso y clasificación de casos en envío. Entonces, para iniciar, como sabrán, en la nueva interfaz 11 viene con un módulo especial para casos. Ya podríamos trabajar esto en alias, pero aquí va a ser algo más específico. Para iniciar, entonces, vamos a definir qué vamos a entender por un caso en NView. Los casos van a ser las unidades de observación dentro de un estudio de investigación. Dentro de unidades de observación vamos a poder entender que son personas, lugares, foros o organizaciones que vamos a analizar o de la cual tenemos datos y vamos a subir a la plataforma. ¿Qué sucede? Vamos a llamar a esto caso o nodos de caso. Recordemos que en NView vamos a tener ya sean nodos temáticos y algunos nodos de relación desde los cuales vamos a poder relacionar información, ya sean entre nodos y recursos. Ahora, algo particular de los nodos de caso, contrario a los nodos temáticos, es que los nodos de caso van a tener atributos. Esos atributos los vamos a ver más adelante y nos van a ayudar a dotar de propiedades a estas personas, lugares, foros, urbanizaciones. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este proceso de la creación de casos en NView, junto con todo lo que implica, que ya les empecé a comentar? Vamos a poder agrupar información desde diferentes recursos que se refieran a algo particular. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el caso es que si tenemos un nodo de caso referido a un sujeto particular, vamos a poder codificar información en diferentes recursos, ya sean de texto, conjuntos de datos, imágenes, que estén indicando algo que señala o se refiere a este sujeto particular. Ahora, vamos a poder codificar sobre un mismo recurso la participación de los diferentes individuos. Entonces, si digamos tenemos un documento de texto en el que se exponen las participaciones de un foro, en el que intervienen varios individuos, vamos a poder segmentar este texto en lo que dice cada uno de estos sujetos, asociándolo a los nodos de caso. Ahora vamos a poder consultar información demográfica con respecto a los nodos temáticos. Esto es en cuanto a las matrices de codificación, por ejemplo, y es que vamos a poder usar los atributos de los nodos de caso con los nodos temáticos o las categorías de análisis. También vamos a poder ver una distribución demográfica de los participantes que tenemos en el estudio. Esto es importante y generalmente se usa en todos los tipos de estudio cualitativo para delimitar la muestra. Y finalmente vamos a poder consultar información hecha sobre los casos. De igual forma, similar a todo lo que tenemos en el vivo, vamos a poder tener una consulta o una referenciación de qué está codificado en qué nodo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, antes de iniciar completamente en el tema, hay que tener claro que una de las ventajas importantes que nos trae NView es que vamos a poder añadir códigos a los nodos de caso para codificar. Esto es importante ya que podemos usarlo ya sea bien para las categorías temáticas o para los casos. Entonces, si yo quisiera emplear un apodo para un nodo de caso, vamos a dirigirnos a la interfaz. Voy a irme a nodos, en casos, y voy a crear un nuevo caso para mostrarles de ejemplo que va a ser sujetos. Voy a aceptar y a continuación voy a crear un nuevo caso. En este caso vamos a llamarlo José, y en el apodo vamos a poder indicar la inicial. Es importante, como siempre, vamos a hablar más adelante, pero es importante tener activa esta casilla de verificación, ya que nos va a codificar o a referir toda la información que tengamos si tenemos subnodos dentro de ese nodo de José. Ahora, ¿cómo voy a activar los apodos dentro de esto? Voy a ir aquí en clic derecho y en vista de lista. Voy a ir a personalizar o ya sea desde el módulo ver, en vista de lista, personalizar. Voy a indicar acá apodo, lo voy a llevar aquí a la otra y lo voy a subir donde me conviene dejarlo, que sería el lado del lado.
ustedes se fijan, aquí ya estamos viendo los apodos y cuando iniciemos el proceso de codificación, por ejemplo, dentro de esta entrevista, vamos a poder seleccionar un segmento específico haciendo uso del apodo que acabamos de introducir. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí y hagamos de cuenta que esto lo ha hecho usted. Voy a irme aquí, le voy a decir que me filtre por los apodos que tengo y a continuación en la barra de código rápido simplemente será poner J bajo y Enter. Si quiero verificar que el proceso se ha hecho, puedo hacerlo por las bandas de codificación o de una forma más evidente, puede ser desde el nodo de caso José, lo voy a abrir y ahí voy a ver lo que he codificado. Eso para señalar e indicar un proceso fácil cuando tenemos muchos nodos de caso, mucha información, podemos crear apodos para la información específica que vamos a empezar a codificar y optimizar este proceso de una forma más rápida. Ahora, vamos a trabajar los casos. Hay diferentes formas de trabajo de casos en medio dependiendo los datos que tengamos para el análisis. Para trabajar con un número reducido de casos, lo podemos hacer de forma manual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio de entrevistas o de estudios de casos particulares que no superan los 15, 20 sujetos, podemos simplemente empezar a atribuir y crear calificaciones de forma manual. Clasificaciones. ¿Cómo vamos a crear clasificaciones en NVIDIA? Podemos crearlas desde cero. NVIDIA también cuenta con clasificaciones predeterminadas. Tenemos clasificaciones de recursos, de casos y tipos de relaciones. Nos vamos a ir a clasificaciones de casos. Aquí yo ya tengo algunas, pero quiero mostrarles, por ejemplo, cómo sería el proceso de creación. Le doy clic derecho y voy a nueva clasificación. Voy a poder, bien sea crear una desde cero o aquí seleccionar las dos que trae por defecto la plataforma. Cuando estamos hablando refiriéndonos a una empresa y las propiedades que tenga dicha organización, o cuando estamos seleccionando y trabajando con individuos que van a tener ciertas características particulares. Entonces, vamos a crear un nodo de persona nuevamente. Ahorita le podemos cambiar el nombre. Vamos a dar clic en aceptar y si se fijan, cuando desglosemos esto, vamos a tener la clasificación de persona y los atributos de esa clasificación. Los atributos los vamos a llamar, van a ser todos estos: nombre, sexo, grupo de edad, ocupación, país y dirección, en este caso de correo electrónico. Yo puedo editar esto ya sea dándole clic derecho a propiedades de la clasificación o simplemente activando casilla y viendo este proceso. Lo podemos editar ahí y ella quedaría. Ahora, estos son los atributos. Si yo quisiera empezar a agregar propiedades o nombres a estos atributos, valores, voy a ir a propiedades del atributo y en valores voy a empezar a introducir las variables. Entonces, por ejemplo, para el caso de José que hemos creado, digamos, se llama José Luis, podemos ingresar varios nombres y luego vamos a, digamos, vamos a hacer esto para simplemente mostrarles cómo sería el proceso manual. Y ahora, si yo quisiera ver qué tengo o cómo es la vista abierta y qué tengo asociado a esa clasificación, puedo abrir la hoja de clasificación y no se me va a visualizar nada. ¿Por qué? Porque no lo he asociado con un nodo de caso. Ahora, si yo me voy a nodos y en sujetos, doy clic derecho sobre José, voy a clasificación y le otorgo, permítanme, prueba, y le otorgo la clasificación de prueba. Yo voy a ver que no hemos asignado valores, pero ya José está dentro de la clasificación de
del sujeto de prueba, que va a contar con el nombre, sexo y grupo de edad, y los que les comenté. Yo podría, como ya he ingresado valores, empezar a editar esto desde acá y empezar a otorgar las propiedades. Por ejemplo, si no tengo todos los valores registrados, voy a poder editar esto desde aquí mismo. Entonces, grupo de edad, digamos que tiene entre 40 y 30 años, que es profesor. Un momento, que hemos introducido todas las propiedades del sujeto José y están enlazadas. Si queremos y creamos nuevos casos, por ejemplo, aquí yo voy a crear otro caso que sea Laura. Y yo podría, desde el momento en que lo creo, ir a valores del atributo, buscar la clasificación prueba y otorgársela. Desde ahí mismo voy a poder también asignarla e incluso editarla, similar a la visualización de la hoja de clasificación que tenemos en vista de detalles. Quería mostrarles eso, aquí ya tenemos nuevamente el aula. Entonces, para trabajar este tipo de estudios con sujetos y categorías pequeñas, puede ser fácil o necesario si queremos especificar muy bien. Y no llega a ser como tan tedioso registrar todos estos datos, contrario cuando trabajamos con estudios con múltiples casos. Bien, las dudas que tengan y preguntas las vamos a resolver al final. Ahorita ya vamos a empezar con un poco lo denso de esta capacitación, de este entrenamiento, que van a ser trabajar con múltiples casos. Como aquí ven, lo que acabo de hacer era el ejemplo que les estaba mostrando. Entonces, si decir el caso, yo tengo un caso que va a ser una clasificación de estudiante universitario. Esa clasificación de estudiante universitario va a tener atributos como sexo, edad y carrera, que es lo que acabamos de hacer con nombre allí en la interfaz. Y puedo asociar los valores del atributo que ponga sobre sexo, edad o carrera sobre cualquiera de estos tres sujetos que ya tenemos. Ese sería el caso para trabajar con un número reducido de personas o individuos dentro de una investigación. Ahora, para trabajar con múltiples casos, hay diferentes formas de trabajar con múltiples casos en el medio. ¿Me escuchan bien todos? ¿Ya? ¿Mejoró el audio? Listo. Volviendo al tema, entonces para trabajo con múltiples casos en NVivo vamos a tener varias posibilidades. Entonces, inicialmente vamos a poder trabajar las propiedades de los nodos de casos asignadas desde la visualización de la hoja de clasificación. Esto era lo que ya acabamos de ver, con un proceso un poco simple en el que yo les estaba mostrando la clasificación que había asignado a estas dos personas. Ahora, vamos a poder crear nodos de casos a partir de documentos. ¿Cómo va a ser? Aquí lo vamos a presentar. Por ejemplo, si es el caso que tenemos documentos de texto sobre el cual están registrados transcripciones o entrevistas realizadas a las personas que queremos trabajar y de las cuales son partícipes de nuestra investigación, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a borrar esta y vamos a quedar con persona usuario. Yo voy a dirigirme a recursos. Como ustedes saben, todos los recursos que yo tenga, la idea es que ustedes los organicen muy detenidamente dentro de las carpetas de acuerdo a su preferencia o de acuerdo al formato del archivo que suban. Voy a subir aquí mismo un formato de entrevista que tengo. Listo, esta fue una entrevista realizada a un funcionario público. Cuando yo le dé a abrir, voy a dirigirme a esta opción
le voy a dar, les quiero mostrar aquí para qué sería conveniente activar esta opción. Voy a ir a codificar fuentes en casos ubicados bajo casos. Aquí puedo seleccionar específicamente dónde yo quiero que los deje. Digamos que quiero que me lo aleje en la carpeta que yo cree de sujetos, o puede ser en casos también. Y vamos a asignar nuevos casos a la clasificación. Entonces yo podría directamente desde aquí seleccionar persona. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si hago esto, vamos a ver que nos va a cargar el archivo. Va a quedar la descripción de la persona visible y dentro de los valores del atributo le voy a otorgar la clasificación. En este caso, como lo estamos subiendo como recurso, nos aparecen las clasificaciones de recurso. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Toca crear este recurso como un nodo de caso y luego otorgarle la clasificación a la persona de la cual es los datos, de la cual es la entrevista. Entonces podemos hacer esto ya como tal para darle propiedades a ese recurso. Esto es solo un ejemplo, en el caso de un documento de texto, entonces iría sin clasificación, vamos a dar clic en aceptar y aquí ya quedaría nuestro recurso. Lo podemos visualizar. Les quería mostrar que esta opción, para que la podamos activar y podamos sacarle un mayor provecho, voy a irme a clic derecho, vista de lista, personalizar, descripción, y la voy a ubicar al lado de nombre. Si se fijan, entonces hemos habilitado apodos para nodos y descripción para recursos. Vamos a dar clic en aceptar y aquí quedarían las propiedades de esas personas que estamos entrevistando para luego registrarlas, si es el caso, en la hoja de clasificación que hemos creado para esta persona. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo creé aquí y aquí me creó fue un nodo de caso para ese funcionario. O sea, toda la entrevista está codificada como entrevista, precisamente. ¿Qué pasa? No tenemos clasificaciones para eso. Tenemos la de persona. Lo que pudiéramos hacer es entonces cambiar simplemente esto. Decir, bueno, este es un funcionario público que tiene la clasificación de persona y a la cual le voy a otorgar los atributos. Aquí está lo que se ha codificado. Y para ya como tal ver la clasificación, voy a irme aquí, clasificación persona. Y aquí ya está el funcionario. Entonces a ese funcionario le voy a poder atribuir el nombre y las propiedades como sexo, grupo de edad y ocupación. Entonces en este caso hemos visto cómo a partir de un recurso podemos codificar, si todo el documento de texto habla de un mismo individuo, codificar este texto como un nodo de caso además de que lo subamos como recurso y atribuirles propiedades a este nodo de caso, que en este caso pues es funcionario público y le atribuimos la clasificación de personas sobre las cuales le vamos a atribuir propiedades para poder identificarlo. Ahora, ya hemos visto esta, ahora vamos a poder ver que para trabajar con múltiples casos, vamos a poder hacer clasificaciones de nodos de caso desde conjunto de datos. Esta opción realmente es muy viable, es muy buena, optimiza bastante el trabajo. Entonces les voy a mostrar cómo es el proceso. Para ello, yo ya he subido un conjunto de datos. Básicamente la forma de subir conjunto de datos es desde el módulo datos, conjunto de datos. Vamos a ubicar cuál es el archivo. Voy a hacerlo rápido para que se den cuenta cómo es. Subamos este otro. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí vamos a poder elegir cuál de las hojas del libro de la hoja de Excel vamos a poder traer a la plataforma. En este caso solo tenemos una. Sin embargo, esperen, subamos otras, que esto es para otro ejemplo. Vamos a ir a plantilla.
Entonces, aquí yo tengo dos hojas, una en donde están las propiedades de los sujetos y otra en donde están los rasgos. Unos rasgos, eso es a partir de un estudio en el que estoy trabajando, donde tenemos descripciones de personas que están buscando pareja. Entonces, yo voy a subir, en este caso, este recurso, voy a dar clic en siguiente, le voy a decir que la primera fila contiene nombres de campo, ya que si la inhabilito, no me va a reconocer los títulos de las columnas. Voy a dar clic en siguiente, y esto es importante acá, entonces, las clasificaciones de campo, las columnas que quedan como texto, no las vamos a poder codificar, porque las vamos a dejar sobre clasificaciones de campo. Por ejemplo, los sujetos y usuarios, por ejemplo, o propiedades, que ahorita vamos a ver otra forma, no las vamos a poner como campos codificables, sino como clasificación del campo. Mientras que todos estos, sí habrá que hacer el trabajo de seleccionarlas y dar clic en campo codificable. Vamos a dar clic en siguiente, le vamos a poder cambiar el nombre si queremos, una descripción nuevamente opcional, y vamos a subir el archivo. Se nos va a visualizar. Recuerden que también podemos desanclar esto si así lo deseamos. Aquí me duplicó el nombre de esa columna porque yo le puse también ID. Ustedes pueden ponerle sujeto, por ejemplo. Y aquí en este caso tenemos entonces a 50 sujetos con la descripción que ellos hacen de búsqueda de pareja ya segmentada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí tenemos el recurso, sin embargo no tenemos ni los nodos para poder identificar que efectivamente el sujeto 1 dijo todo esto que vemos en la fila 1. ¿Cómo vamos a hacer para hacer eso? Vamos a irnos a analizar, codificación automática. Vamos aquí a darle en la primera opción. Siguiente. Permítanme. Vamos a darle clic en la segunda opción en donde los nombres de las filas, en este caso los campos que no son codificables, los va a tomar como casos y los textos o los campos que están en las celdas como descripción los va a tomar como texto codificado. Vamos a ir a siguiente. Aquí vamos a seleccionar, evidentemente, como solo hemos dejado una columna que no es campo codificable, es la única que nos va a aparecer. Vamos a seleccionarla. Esta opción no vendría a ser necesaria porque como tal la estructura jerárquica ya la tenemos organizada a partir de estos códigos que le hemos designado a los sujetos. Esto es importante porque yo he puesto aquí 4 ceros, porque en el estudio que estoy trabajando vamos a trabajar con cerca de 2000 datos. Lo ideal entonces para que nos los arroje en orden es poner sujeto y de las sucesiones seguidas hasta ir completando todas las numeraciones para que no, al momento de subirlas, el programa no las desordene. Pese a que no queda confundida la información, si quedan desordenados y vale la pena tenerlos organizados. Vamos a decir, elija las columnas que incluyen el contenido que desea codificar en cada nodo. Entonces, yo quiero que en el caso del sujeto 1 me codifique todas las columnas que tengo respecto a la fila 1 porque es la información que él está buscando, que él dijo. Entonces esto va a pasar con todas las columnas. Voy a poder seleccionarlas todas, trasladarlas. Vamos a dar clic en siguiente. Y le voy a decir, seleccione una ubicación para los nodos. Estos van a ser nodos nuevos. Y le voy a decir que me los ubiques en casos. Si se quiere aquí en casos, pongámoslos en casos. Sin embargo, lo ideal que ustedes deben hacer antes es dentro de casos poner, si se quiere, empezar a segmentar su muestra. Por ejemplo, sujetos primeros 50, por ejemplo.
después pueden hacer otra o dependiendo de las propiedades que no hayan considerado en la clasificación. Por ejemplo, si no consideraron profesión, pueden hacer un nodo que sea profesión de profesor, licenciado, y otro que sea profesión de ingeniero y empezar a trabajar y jugar con estos tipos de jerarquías de nodos que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces yo quiero que me ponga esto en casos. Le voy a decir que me agregue codificación a nodos descendientes, aunque no vamos a tener nodos descendientes dentro de cada sujeto, pero no vale la pena tenerlo ahí. Si es el caso de que ustedes tengan el nodo principal que sea, por ejemplo, profesión tal, entonces nos va a codificar todo lo que codifiquemos con los sujetos dentro de este gran nodo de caso y vamos a poder ejecutar consultas sobre la profesión licenciado, por ejemplo. Vamos a terminar. Y si yo quiero ver qué ha pasado con esto, me voy a ir aquí a la interfaz y en nodos, en casos, yo voy a ver que se me han creado las 50 personas y están dentro del recurso, aquí no lo creo automáticamente, están dentro del recurso que yo he nombrado rasgos ofrecidos y requeridos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este sujeto está codificado en un recurso y tiene 8 referencias asociadas. ¿Por qué dice esto? Si yo voy a abrir aquí cada nodo de caso, me va a aparecer entonces cada una de la información que hay en esas columnas, me va a aparecer el número de referencia respecto a lo que dijo esa persona y la cobertura de ese segmento respecto a todo el documento, el conjunto de datos. Vamos a poder también ver otras pestañas, otras formas de visualización, un resumen. Aquí simplemente si tenemos varia información, como les decía, codificada sobre el sujeto 1, nos van a aparecer todos los recursos que tengamos asociados a él. En el caso de referencia es la que ya vimos. Y en conjunto de datos entonces nos va a aparecer el segmento del conjunto de datos específico que está hablando de ese sujeto 1. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos esto así, desde aquí incluso, o ya desde el conjunto de datos, podríamos empezar a codificar esta información. Y entonces, a codificarla dentro de nuestros nodos temáticos. Entonces, mientras que codificamos en nodos temáticos, como ya tenemos la información asociada a los sujetos, todo esto ya va a quedar relacionado. Y después simplemente pues serán correr los análisis pertinentes. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, la siguiente, ¿qué vamos a hacer? Nodos de caso a partir de una hoja de cálculo como hoja de clasificación. Bueno, aquí para terminar el proceso, si yo quisiera entonces, por ejemplo, atribuir estos sujetos por ahora, están sin clasificación. Sin embargo, yo quiero atribuirles clasificaciones a ellos. Yo voy a poder seleccionarlos todos. Y atribuirles la clasificación que quiero. Entonces ahí efectivamente ya quedarían relacionados como lo hemos visto. Sin embargo, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar que vamos a poder traer hojas de clasificación desde otro proceso en NView y desde lo cual van a quedar alojadas los atributos o las propiedades de los sujetos. Entonces yo voy a irme aquí a clasificaciones, voy a hacer lo siguiente, clic derecho, hojas de clasificación de importación, examinar, y le voy a decir que me suba este archivo, que es donde yo ya previamente tengo segmentada la muestra en donde ahí solo se ubican las propiedades de los sujetos. Esto será una clasificación de caso. Le voy a decir cree nuevos atributos si estos no existen. Efectivamente, voy a actualizar la clasificación de fuentes o casos existentes, sí, porque ya tengo los nodos de caso de sujetos. Y reemplace valores de atributo de fuentes o casos existentes que aparecen en este archivo. Esta no sería necesaria, sin embargo no sobra dejarla. Vamos a dar clic en terminar. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos una clasificación de sujetos
con unos atributos que yo ya previamente he registrado y que tengo aquí ya con sus propiedades. Algo importante de las hojas de clasificación es que listo, no sube con los valores predeterminados. Si yo quisiera cambiarlo, la hoja de clasificación reconoce todos los valores posibles dentro de la columna y vamos a poder seleccionar cualquier otro. Ahora, ¿por qué me subió esto así como tan bonito y encajó tan bien? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo tengo en una carpeta, como les decía, un archivo Excel en donde están específicamente solo las propiedades de los sujetos. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí yo voy a poder, incluso voy a poder empezar a trabajar una clasificación desde en vivo. Voy a poder exportar esa clasificación en un archivo Excel. Voy a poder editar ese archivo Excel y luego volver a subir esa hoja de clasificación y actualizar los atributos. Si se fijan, aquí tenemos lo que efectivamente hemos subido a la plataforma. Esa es otra forma. Realmente ahorra mucho trabajo. Y además vamos a poder hacer nodos de caso desde el conjunto de datos capturado de redes sociales. Esto es importante y ya nos arroja como otra ventaja y otra posibilidad que da la plataforma en vivo en cuanto a la captura de información por redes sociales. Entonces, yo tengo aquí ya una captura previamente que he hecho. La voy a subir a recursos. Como ustedes sabrán, tienen que recordar que ese tipo de archivos, la captura que hacemos, siempre la vamos a subir desde datos, otros recursos, desde Encapture. Vamos a ubicar dónde está alojada esa información. Vamos a dar clic en aceptar y si pueden ver entonces ahí ya me aparece como tal el archivo. Este archivo no es legible por otra plataforma que no sea en vivo. Entonces aquí que tenemos, tenemos un hashtag de Twitter que está referido a museos perdidos, que se comenta de cosas de museos. Le voy a decir entonces que me importe. Esta opción viene a ser conveniente si ya tenemos otro tipo de capturas. La podemos dejar habilitada, vamos a dar clic en importar. Ahorita ahora abrirá el archivo que acabamos de subir. Y ya lo podríamos abrir aquí. Entonces tenemos esta captura del hashtag de Twitter. Vamos a poder desanclarlo. Captura bastante información. Esto es muy bueno, la verdad. Y directamente desde aquí vamos a poder realizar el siguiente proceso. Si se fijan, aquí tenemos información ya sea de ID, de nombre de usuario, y aparecen como en un color más oscuro este tipo de columnas de datos que no llegan a ser codificables. Sin embargo, si nos dan propiedades o características de cada uno de los usuarios que registró ese tweet. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clic derecho y voy a decirle clasificar casos de un conjunto de datos. Si se fijan, la opción que me aparece aquí es que nuevamente los nombres que me aparecen en las filas se van a tomar como los casos. Los atributos vienen a ser los campos de celdas o las columnas que se cargaron como no codificables. Aquí aparece pues sexo, edad. En la captura de Encapture tenemos muchos más datos. Vamos a dar clic en siguiente. Démosle un nuevo caso. También lo vamos a ubicar en casos y pues va a tener este nombre. Vamos a decirle que nos cree nuevos casos si estos no existen. Y si se fijan, yo voy a poder atribuirle aquí una clasificación. Entonces puedo atribuirles clasificaciones desde las que ya tengo, desde las que ya he trabajado. Y automáticamente me cargarán los otros atributos que no se han considerado y que me trae esta nueva captura. Entonces vamos a darle a usuario.
Le voy a decir que me actualice la clasificación de los casos existentes, que era lo que les comentaba. Vamos a dar clic en siguiente y aquí ya entonces me dice, elija la columna que contiene los nombres de casos. Ustedes bien pueden seleccionar el ID, el nombre del usuario en Twitter, o bien Twitter hace una captura de el nombre de la persona que está asociado a ese tweet. Esto lo podemos dejar así, no es necesario. Vamos a darle clic en siguiente. Y aquí me dice, elija las columnas que contengan valores de atributo para sus casos. Entonces yo ya tengo que me va a reconocer el nombre. Sin embargo, yo quiero entonces también propiedades a ese nombre, ¿no? Entonces yo voy a decirle que me reconozca el ID, el tipo de tweet, las veces retuiteas. Nombre no lo podemos seleccionar porque ya lo hemos usado. Le voy a decir que me actualicen. Y aquí si se fijan entonces me aparecen en negrilla los nuevos atributos que se van a cargar a la clasificación. Voy a dar clic en terminar. Y esto es por el nombre que les comentaba, al parecer se fue. Vamos a darle en clasificación otra vez nuevamente. Digámosle el ID. Y pasemos en este caso, por ejemplo, estos tres. Actualice. Y terminemos. Ahora, si yo quiero verificar esta información, voy a dirigirme aquí. Entonces voy a irme a clasificaciones. Esto está sobre usuario. Vamos a abrir usuario. Y si se fijan, en este caso, pues agilicé el proceso, pero entonces tenemos el ID del tweet. Tenemos el nombre de usuario, la hora en que dijo y el tipo de tweet. ¿Por qué? Porque yo no seleccioné más de las columnas que les había señalado. Entonces, por ejemplo, estas otras atributos que no digan mayor información, ustedes simplemente podrían empezar a borrarlos. En el caso, por ejemplo, Twitter no reconoce o no nos arroja una casilla que diga si es hombre o mujer, podemos eliminarla y automáticamente se actualizará aquí la hoja de clasificación. Esta opción es importante cuando tenemos bases de datos directamente desde Encapture que nos la arroja con propiedades, atributos de los sujetos y la información o las descripciones que ellos dan. También podemos tomar el otro proceso que yo les dije y es trabajar en una hoja de Excel específicamente las propiedades de los sujetos, cargarla como una hoja de clasificación y luego traer por el otro lado las descripciones de esos mismos sujetos. Algo particular que no sé si se dieron cuenta es que estas dos bases de datos, la primera columna está identificada con el mismo ID del sujeto. Entonces yo aquí tengo en esta una casilla sujeto y en este otro Excel otro igual. Entonces tenemos una misma columna que después se nos va a sincronizar, pero con información distinta. Una de las propiedades y otra de las descripciones. Bueno, en este caso es acá, que es solo rasgos. Eso va a ser por ese lado. Ahora, la organización en carpetas y jerarquías de los nodos de casos ya lo hemos visto y como les decía, si sabemos hacer bien este tipo de proceso, por ejemplo, vamos a crear carpetas y subcarpetas dentro de estas mismas para identificar de forma precisa la población del presente estudio. Por ejemplo, yo tengo un nodo de caso que sea de los encuestados que realicé, a los que le apliqué cuestionarios y otros a los que apliqué entrevistas. Entonces voy a segmentar, como yo les venía comentando, los nodos de caso que tengo y a partir de eso voy a, si quiero seguir haciendo, por ejemplo, esos encuestados tal vez tengan otras propiedades como, no sé, por ejemplo, institución.
Si bien, como les decía, podemos efectuar un nodo de caso y empezar a segmentar más esta muestra, o si se quiere, vamos a poder cargar todo eso como uno de los atributos de ese caso. ¿Qué va a ser importante acá? Que por ejemplo, si quieren, en las carpetas que nosotros hemos creado, en cuanto a los casos, yo voy a poder ejecutar consultas sobre cada una de estas. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poder ir a consulta y voy a hacer una consulta de frecuencia de palabras. Le voy a decir que sobre los elementos que yo seleccione y básicamente la posibilidad que nos da esto es que yo voy a decir que listo, que solo me busque en la carpeta casos la información que yo estoy solicitando de la búsqueda y de la frecuencia de palabras. Vamos a seleccionar tan solo que nos arroje las primeras 5. Bueno, carpeta seleccionada, o sea, aquí igual, la otra da lo mismo. Y aquí, si se fijan, tenemos una opción, supongo que esto ya lo conocerán un poco, y es que vamos a poder filtrar por la búsqueda que nos hace o que nos arroja esta consulta, si coincidencias exactas, palabras derivadas, sinónimos, especificaciones o generalizaciones. Aquí vamos a decirle con longitud mínima de 5. Esto es importante porque nos va a ayudar a excluir palabras que no ayuden mucho a la investigación, por ejemplo, artículos, pronombres. Entonces, que vale la pena como excluir de la lista, a menos que estemos trabajando en un proyecto em, del lenguaje o de cosas de la sintaxis. Vamos a darle, si queremos, agregar al proyecto. Desde aquí vamos a introducir el nombre. Y le voy a decir entonces que me ejecute esta consulta. Si se fijan, la búsqueda que me realizó aquí sobre casos, que es donde yo tengo, me lo buscó dentro de la entrevista que yo cargué y dentro del conjunto de datos. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, las palabras que más bote relaciona, por ejemplo, esta relaciona es como asociada al no relaciona, yo podría excluir esto, agregándolo a una lista de palabras vacías y volviendo a ejecutar la consulta. Entonces, si se fijan, se menciona 7 veces la palabra iglesia. También no viene a decir mucho. Nosotros empezamos a poder excluir y con los filtros que hacemos nos van a empezar a arrojar las palabras siguientes. Entonces, vamos a poder tener diferentes visualizaciones. Eso ustedes ya lo habrán visto en otro momento. Pero el caso es que sobre las categorizaciones o jerarquías que entablemos en los casos vamos a poder hacer consultas o procesos sobre esas categorizaciones o jerarquías. Lo mismo también para cuando tengamos las jerarquías, como les he comentado, cuando agregamos codificación a nodos descendientes, aquí sobre este recurso nos va a decir que tenemos 400 referencias porque nos está sumando todas las referencias de esos 50 sujetos. Vamos a jerarquías, ya lo mencionamos. Y visualizaciones y salidas de información. Rápidamente ya para terminar, vamos a cargar un proyecto que ya tiene bastante información y les voy a explicar entonces más o menos qué salidas vamos a poder obtener si hacemos bien el análisis y realizamos bien la información o establecemos bien los atributos de los casos. Vamos a poder explorar una distribución demográfica de la muestra. Vamos a hacer combinaciones entre valores de atributos a través de mapas ramificados. Vamos a poder consultar matrices de codificación y vamos a poder exportar contenido del nodo. Entonces, quiero indicarles rápidamente que, si es el caso, vamos a poder exportar lo que hemos codificado en un nodo. Por ejemplo, en
Aquí en referencia sobre el sujeto 1 vamos a dar clic derecho, le voy a decir exportar nodo. Aquí yo le voy a poder dar las características que va a tener ese archivo que voy a exportar. Yo le voy a decir que sí, en vista de referencia, le voy a decir que donde me lo guarde. Le voy a decir que entonces me ponga los nombres, que me vincule también, bueno, no tengo una mayor cosa, la distribución, la descripción. Le voy a decir entonces que me arroje la vista de referencia y cuando yo dé clic en aceptar me va a exportar esto con un archivo .doc desde el cual yo voy a poder ver esto. Van a ser las referencias de ese sujeto 1. Yo también, si quiero, lo voy a poder exportar con clasificaciones. Lo que sucede, que pasa, que sobre funcionario, que sobre el sujeto 1, no hemos atribuido clasificaciones. Rápidamente démosle uno de persona y pongámosle algunas propiedades de las que ya tenemos aquí establecidas. Pongamos que es mujer. Cliquemos, aceptamos. ¿Qué pasa? Además de esa exportación que yo hago de las referencias, voy a poder exportar la clasificación y los atributos de esa persona. Entonces, de forma similar, va a salir la información junto con los atributos. Esta es una de las salidas que nos arroja también específicamente dentro de las codificaciones que hagamos de los casos. Similar a como hacíamos en Envivo 10, vamos a poder generar grafos, por ejemplo, de la información. Y vamos a poder, la última cosa que les quiero mostrar, es que vamos a poder hacer consulta de matriz de codificación. Este proceso es bastante importante. Entonces, pero eso sobre este otro proyecto. Es un proyecto sobre el cual tengo 100 sujetos, ya están codificados. Voy a ir a consulta, matriz de codificación. Le voy a decir sí, me la agregué al proyecto. Le voy a decir criterios. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Le voy a otorgar las filas. Entonces, yo le voy a decir elementos seleccionados. Voy a irme acá. Y le voy a decir que me busque sobre pilotaje. No miento. Aquí les voy a decir condiciones del atributo. Y voy a seleccionar los atributos que quiero que me salga. Entonces, vamos a darle aquí en apodos, en casos. Voy a decir entonces que me arroje para este caso los análisis de las categorías que yo tengo aquí, análisis. Digamos que en este caso van solo a ser estas tres para que no se nos demore el proceso. Le voy a decir agregar a la lista. Y en las columnas voy a decirle que bajo la condición del atributo, no. Que bajo, por ejemplo, los usuarios seleccionados. Aquí trabajamos varios usuarios sobre este archivo. Yo le voy a decir, bueno, que me muestre qué hizo esta persona sobre esos nodos. Le voy a decir que me agregue a la lista. Y finalmente le voy a decir que me busque sobre un recurso particular que es este, que es similar a la base de datos que hemos estado trabajando. Voy a dar clic en aceptar y esa consulta entonces vendrá a quedar registrada aquí. Si se fijan entonces, aquí ¿qué me va a decir? Yo puedo filtrar esto también por atributos, sin embargo,
Lo importante de tener el usuario registrado desde el inicio de sesión es que vamos a poder hacer filtros por lo que esté ejecutando ese usuario. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que esta persona codificó 152 referencias sobre los nodos de atributos psicológicos, 111 sobre características físicas y 8 sobre compromiso parental. Esto nos ayuda no solo a ver qué hizo esa persona, sino a ver cuáles nodos son más fundamentales dentro de la información que estamos analizando. Eso creo que sería todo por el momento. No sé si tengan dudas, inquietudes o preguntas para finalizar. Hasta luego. Bueno, entonces, como tal, alguna de las clasificaciones diapositivas. Ok. Alguna de los datos que vimos para las clasificaciones se van a usar en un ejemplo, en un entrenamiento que haremos más adelante sobre el análisis de la información de las respuestas dadas ante la presentación del test de Rorschach a unos sujetos. Entonces va a ser importante cómo vamos a subir estas clasificaciones para los atributos de los sujetos y la veremos más adelante. Entonces, por el momento, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.